Hola chicos, vamos a continuar con la segunda parte de esta actividad que es la clasificación del cuento. En la parte anterior pues ya vimos lo que es el origen y el desarrollo. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la clasificación. Voy a compartirles aquí mi pantalla para que puedan verlo y vamos a la página 243 según las instrucciones. Aquí estamos en la página 243. Se trata de analizar esta tabla donde se compara una clasificación o es la más simple, ¿verdad? Del cuento. Se divide en dos partes, cuento popular y cuento literario. Hay otras clasificaciones. Si consultamos otros libros o consultamos a internet, vamos a encontrar diferentes clasificaciones del cuento. Estamos tomando esta porque es muy simple y además porque es la que se aparece aquí en nuestro libro. Entonces lean muy bien las características del cuento popular, que son todas estas, acerca del tema, de los personajes, de la autoría, y las características del cuento literario, que son todas estas. Las van a leer nada más. Sí hay que comprenderlas y ustedes vean cómo le hacen ahí para hacer lectura de comprensión. Pueden subrayar si imprimen esto o pueden hacer sus anotaciones, lo que ustedes utilicen para estudiar, para entender, porque se trata de eso, de entender. Con esta clasificación de esas características van a hacer el siguiente trabajo. O sea, ya que han analizado esta página, leen el cuento de la Cenicienta, aquí está, y leen el cuento de la muerte viaja en caballo, a caballo, y aquí está. Van a leer esos dos cuentitos, son cortos, y luego van a analizar las características de los dos cuentos, aquí están en la tabla, la Cenicienta y la muerte viaja a caballo, estas características. Y ustedes van a ver de qué tipo de autor es o cómo son los personajes y aquí van a explicarlos, en qué tiempo se desarrolla, en qué lugar, a eso se refiere espacio, o sea, está en el campo, está en una casa, o cambia de elementos, cambia de situaciones, de circunstancias. Eso es lo que van a analizar. Por eso es importante que se comprenda esta parte de aquí para poder realizar el ejercicio. Una vez que terminen con eso, nos vamos ahora con el cuento literario en la página 247. O sea, la Cenicienta y la muerte de vieja caballo corresponden al cuento popular y ahora vamos con el cuento literario. Aquí está una clasificación. Son tres tipos de cuentos, el romántico, el realista y el de la época contemporánea. Y a su vez cada uno tiene ahí otras divisiones, excepto el realismo, que nada más tiene una y se refiere al realista. Aquí están las diferentes explicaciones que les pido igual, que las hagan con toda calma, que subrayen si necesitan, que hagan sus esquemas, la forma que ustedes tengan para estudiar. Ahí no hay ningún problema porque no se va a entregar. A mí en lo personal me ayuda mucho ese tipo de esquemas. Yo cuando voy a estudiar hago casi siempre esquemas así o similares y me gusta anotar algunas características que me ayudan a recordar que es el cuento infantil, que es el cuento de suspenso y así. Pero esa es mi forma de estudiar. Ustedes pueden tener otra manera de aprender. Entonces lean para comprender, lean para aprender. Eso que está aquí. Ya que lean eso, entonces sí van a hacer dos ejercicios, que son el análisis del álbum y el análisis del ser bajo la luz de la luna. Aquí vienen los dos cuentos, ¿verdad? Léanlos muy bien. Y luego, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, llenar estas dos tablas de análisis, anotar el nombre del cuento, el nombre del autor y la categoría. La categoría no viene aquí, no dice a qué categoría pertenece. Ustedes van a definir a qué categoría pertenece cada uno de estos dos cuentos en base a esto que lean aquí. O sea, en base a este esquema que está explicado aquí, ustedes van a decir si es un cuento realista, es un cuento de suspenso, es un cuento infantil, es realismo mágico, el que ustedes elijan, pero luego van a explicar por qué piensan que pertenece a esa categoría. Vamos a suponer que ustedes dicen que es un cuento infantil. Ustedes le ponen aquí categoría cuento infantil. Y luego vas a anotar dos características. Aquí yo puse dos características. Pueden hacer más, pero les pido dos. Escribe una característica del cuento. ¿Cuál es una característica del cuento infantil? Pues que es muy moralizante.
Es una característica, usted le pone aquí, el cuento infantil es moralizante. Y además de eso, van a copiar una frase o dos frases donde se muestre ese rasgo, donde están enseñando un valor o donde están con alguna explicación ahí en el cuento, la copian, la ponen aquí donde se ponga de manifiesto de que están transmitiendo un valor, ¿ok? Igual en la segunda característica, ustedes buscan aquí otra característica del cuento infantil, la anotan y luego copian una frase o dos que demuestre eso. Si se fijan aquí no van a escribir nada con sus propias palabras, igual en este análisis. Lo que van a hacer es copiar, pero debe ser de acuerdo a la característica que ustedes hayan elegido de las que encontraron aquí. ¿Se pueden equivocar? Pues sí, porque a lo mejor no se leyó bien, pero ahorita no piensen en que se equivocan o no se equivocan, piensen en meterse a fondo en los dos cuentos y en analizar las características de los cuentos en general para poder identificar esto que tenemos aquí de las dos lecturas. Tiene digamos así, un rango de dificultad medio, no es muy, o sea, no es un rango de dificultad alto, pero implica mucha lectura de comprensión. Por eso les pido que cuando vayan a leer, utilicen la técnica que a ustedes les dé resultado para comprender. Esa es la clave, comprender. ¿Ok? Pues bueno, esto sería todo de la segunda parte. Espero que les vaya muy bien, que no tengan ningún problema. Y pues nos vemos en la tercera parte del análisis del cuento. Hasta luego.